Nunca un país ocupado ha sido tratado tan brutalmente como lo fue Alemania a partir de 1945 y durante, como mínimo, un año, por sus ocupantes. Los testimonios de vencedores honrados y neutrales son apabullantes en este aspecto. Todas las normas del derecho natural fueron conculcadas, con escarnio total de los ideales por los cuales los aliados decían haber luchado. El ensañamiento contra la población civil adquirió caracteres patológicos, y no solo en el este, donde el Ejército Rojo se comportó en la paz, con la población civil, como se había comportado en la guerra. La entrada de los comunistas en Berlín, especialmente, fue apocalíptica. Prácticamente todas las mujeres, desde los 7 años hasta las más ancianas, fueron repetidamente violadas. Tras las violaciones, muchas de ellas eran degolladas o destripadas, muchas de aquellas desgraciadas eran finalmente ultrajadas a bayonetazos. En el Gran Berlín, el número de mujeres violadas no debió bajar del 1,5 millones. Los soldados del Ejército Rojo, en Berlín y en todas partes, no fueron más que unos ladrones y unos violadores, en todos los casos, y muy frecuentemente, además, unos asesinos. Una chica alemana que luego yo tomaría como secretaria, cuando tenía 17 años, debió ser hospitalizada, tras lograr huir de Berlín y llegar a nuestras líneas. 7 soldados rusos violaron por turno a la chica y a su madre en su apartamento. 230 mujeres alemanas fueron tratadas en el mismo hospital en un solo día, a consecuencia de violaciones y sevicias. Así se expresaba el general norteamericano Frank Hawley, el 17 de junio de 1945. Hay un libro anonadante, Martirio y heroísmo de la mujer alemana del Este, prologado por el antiguo obispo auxiliar de Breslau, el único obispo superviviente tras el paso de los rusos, Josef Ferche, en el que se dan detalles sobrecogedores sobre el trato dado a la población alemana de la zona ocupada por los rusos, y, en especial, a las mujeres. Algunos ejemplos tomados al azar. Eran terribles las noches en que los rusos penetraban en las casas para saquear y deshonrar. Muchas conocidas mías fueron víctimas de los rusos. Quien se negaba era fusilada en la mayoría de los casos. Desde la muchacha, aún niña, hasta la anciana de 82 años, una señora conocida mía, corrieron esta suerte. Mi hija fue violada 23 veces. Así deshonraron a una venerable anciana de 80 años en presencia de su familia, una horda se lanzó sobre una muchacha de 13 años. La niña perdió la razón. En Eruxwaldau todas las mujeres fueron violadas por rusos y polacos. Noche y día los rusos eran huéspedes. No se podían conducir más bestialmente al deshonrar a las muchachas o a las ancianas. ¿Cuántas veces se oía de noche el grito de socorro? Pero ¿quién podía prestar auxilio? Si uno se atrevía a hacerlo era fusilado al instante. Nada se podía impedir. Elizabeth Thomas, hija del campesino Alois Thomas, fue sacada por los rusos de su casa y llevada a un pajar, donde la ataron a un palo después de deshonrarla y le cortaron los pies y las manos. Sus gritos de muerte se oían por todo el pueblo. Se la halló al día siguiente, casi enteramente carbonizada en el pajar incendiado por los rusos. Los rusos se comportaban exactamente como animales. Deshonraron salvajemente a mujeres de todas las edades. Los polacos demostraron ser unos buenos alumnos de los rusos. En Louise Pauline, la madre superiora, que intentaba proteger a una alumna de los intentos lascivos de un polaco, fue atada a un pajar, golpeada con látigos y repetidamente violada. Al final, fue estrangulada. Tras los rusos y polacos, los que peor trataron a la población civil alemana, y en especial a las mujeres, fueron los franceses. En especial, los batallones de argelinos y marroquíes estacionados en Baviera se llevaron la palma en lo que a violaciones de mujeres se refiere. Salvando raras excepciones, el comportamiento de los ingleses fue bastante correcto en este sentido, no así en el de los saqueos, en el que los soldados del ejército británico casi igualaron los récords establecidos por rusos, polacos y franceses. En cuanto a los norteamericanos, sobre todo sus tropas de color, lograron también una buena marca en el capítulo de las violaciones, así como en el de las destrucciones gratuitas. Las llamadas altas autoridades morales guardaron prudente silencio largo tiempo. Por fin, habló su Santidad Pío XII, el Día de Todos los Santos de 1945, deseamos participar de todo corazón en todas vuestras preocupaciones y miserias al expresar especialmente nuestra inquietud a estos que viven en Berlín y en Alemania Oriental. Conocemos bien su suerte,
extremadamente dura y vemos casi con nuestros ojos las ruinas y terribles devastaciones en aquellas provincias, ciudades y lugares antes florecientes, producidas a consecuencia de la guerra. Sentimos con vosotros aquellos insultos y tratos indignos que sufrieron no pocas mujeres y muchachas alemanas. Más vale tarde que nunca. Y eso que en el Vaticano, por ejemplo, poseían información de primerísima mano sobre las matanzas de sacerdotes cristianos, y casi todos ellos católicos, de Silesia. Los victimarios eran rusos y polacos. Por ejemplo, la lista oficial de sacerdotes católicos del arzobispado de Breslau, asesinados entre 1945 y 1949 ascendió a 275. Sus nombres, apellidos y cargos aparecen relatados de forma impresionante. También se posee la lista completa de los asesinados, en el mismo lapso de tiempo, en la Vicaría General de Branitz, 17 ministros de la Iglesia, y en la Vicaría General de Glatz, 14 sacerdotes más, y las 200 monjas violadas y mutiladas en Neisse, por rusos y polacos. Podríamos extendernos sobre el tema de las crueldades contra la población civil alemana, pero, ello, claro está, escaparía del ámbito de este vídeo. Nos limitaremos a mencionar que el trato dado por los ocupantes alemanes a la población civil pacífica, no, naturalmente, a los partisanos, desde el Cabo Norte hasta Endaya y desde Brest hasta Stalingrado fue, salvo rarísimas excepciones individuales, sancionadas por el propio mando alemán, extremadamente correcto. Churchill pretendió que los alemanes actuaban así movidos por móviles propagandísticos. No pasa de ser una opinión del primer ministro inglés, pues no creemos que el Todopoderoso le informara sobre las motivaciones de la conducta de los nazis. En todo caso, no cabe duda que los alemanes se hicieron a sí mismos mejor propaganda que los aliados, incomparablemente mejor propaganda, máxime si se tiene en cuenta que estos cometieron crímenes abominables contra poblaciones civiles inermes, y en tiempos de paz.